Buenas noches con todos y buenas noches, Fiorella. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y la predisposición que has tenido para estar aquí con el equipo de Agile Wise. El día de hoy vamos a conversar contigo para conocer un poco acerca de tu experiencia en todo este tema de design management que estás teniendo. Comencemos. Vamos a dejar que tú nos cuentes, ¿no? Cuéntanos primero algo acerca de ti. Ya sea en lo profesional, si tienes proyectos paralelos, cualquier cosa libre de contarlo. Buenísimo. Hola Freddy, primero muchísimas gracias Joa, Oscar, Freddy por la invitación. Un placer para mí poder estar aquí y compartir experiencias y que se dé una bonita conversa. Bueno, a ver, que te cuente algo de mí. Bueno, actualmente soy Experience Design Manager de Alicor, como bien comentaste. De background, soy diseñadora publicitaria de carrera, ¿sí? Siempre me fascinaron los temas de concepto y el impacto que tenía en las personas. Curiosamente creo que desde ahí ya venían muchos estos temas de human-centric, que siempre he estado muy pendiente o algo que me ha fascinado el comportamiento humano. Y bueno, no sé si es que quieres que te vaya contando un poquito del cómo llegué o en general. Mi vida Sí. paralela, aparte de Alicor que me Ujú. mencionaste, sí tengo una vida paralela, porque creo que me apasiona mucho lo que hago, entonces también veo consultorías, tengo mi propia consultora, Conexión, y con lo que vemos de asesorar a otras empresas. Creo que es parte de la responsabilidad de todo lo que nosotros vivimos, aprendemos, es parte de nuestro rol o responsabilidad tal cual compartirlo. Entonces es una bonita forma también de hacerlo. Y siempre lo he venido haciendo por más de 5 años, pero con la empresa Per Se Conexión hace 2 años. Ah, ok. ¿Y qué Sí. tipos más o menos de servicios en general ofrecen en Conexión? En temas de experiencia de usuario tal cual, Ujú. investigación, que es lo mismo desde investigar, diseñar, implementar y constantemente evolucionar, ¿no? También hay otro pilar de formación per se, es cómo los ayudamos a hacer este cambio de mindset, ¿no? Que mucha gente está tal cual en con muchas ganas y como que quiere una guía de cómo podemos llegar a esta transformación digital de una forma saludable y bueno, pues generalmente ahí vemos también la asesoría y el acompañamiento. Ya Genial. es parte Y ahora de... sí, justo te me adelantaste la pregunta y era un poco para que veamos cómo nos podemos también identificar contigo. ¿Cómo es que tú llegas finalmente aquí a ser Experience Design Manager en Alico? Bueno, como te comentaba, de profesión soy diseñadora publicitaria. Sí. De los temas de conceptos siempre, creo que siempre de verdad me gustaron mucho, de una forma holística, y el diseño era como era a través del diseño. Pero lo cual creo que la palabra diseño, de repente como que y me he dado cuenta de que mucha gente todavía tiene este modelo mental que rápidamente se va a diseño, es la parte estética, pero la verdad es el diseño per se como concepto de diseñar soluciones, de diseñar experiencias, y eso ha ido evolucionando. Eso es después de mi carrera, es más, ni siquiera la verdad debo de confesar que no estuve ni siquiera en la graduación per se, porque decidí irme a tomar un curso en el College of DuPage en Chicago. Se dio la oportunidad de tomar una especialización en web design en esa época, no era toda la parte digital. Así entré ya en el camino digital, me tenía mucha curiosidad desde esa época. Y cuando vengo por acá ya es un mundo paralelo, porque creo que no fui la típica diseñadora, al menos como muchos que vivíamos con experiencia en agencia. Ni siquiera tuve una experiencia en agencia, la verdad, te soy sincera, que hubiera sido muy enriquecedora también, pero fue súper corporativa. Me gustó lo que se podía hacer en una empresa y aprendí mucho del conocimiento del consumidor a través de esquemas como temas de marketing, de las estrategias de negocio, y comencé como, si te das cuenta, de cierta forma como conectar puntos. Y después me voy a hacer la maestría en Italia, queriendo ver tal cual un end-to-end. Entonces quería ver como un journey completo, y estudio project management. Entonces mi maestría se hace en project management, precisamente como para poder entender la experiencia holística. Aprendí muchísimo y tal cual, bueno, así es, creo que como muy agradecida el camino que se ha ido viviendo, como que ha ido conectando, como te digo, puntos. Y ya en la experiencia laboral, pues ya vengo desde haber estado trabajando en empresas
como Nissan, Renault, en Ernst Young, que veía muchos temas también ahí de experiencias específicas para clientes específicos. También ya después en Belcor, que finalmente es donde para mí es como también hogar, porque fue más de 10 años que estuve ahí y donde pasé desde ver los temas del diseño, catálogo, temas de innovación para productos nuevos y la parte digital. Y de ahí hace año y medio que llegó así a Alicor como Experience Design Manager, ¿no? De venir de ser Head of UX en Belcor. Entonces es una experiencia y un camino recorrido al que agradezco mucho, el que he aprendido un montón. Y eso es. Sí, de hecho tienes una experiencia muy rica y también la formación que has tenido ha sido muy holística, como bien lo has mencionado, ¿no? Has agarrado cada uno de los aspectos como para poder desenvolverte en esto. Algo que observamos en tu posición es Experience Design Manager en el COE de Alicor. COE viene de Center of Excellence o Centro de Excelencia. Explícanos un poco el concepto de qué es un COE, un Centro de Excelencia. ¿Cómo lo describirías a grandes rasgos? Ok, el centro de excelencia, de repente si lo diferenciamos a lo que generalmente muchos pensamos en un laboratorio, pues es como una pata o un pilar, un habilitador. Nosotros, y somos dos COE, en este caso en el tema de Alicor, somos el COE de innovación y el COE de transformación digital. Y son como dos pilares habilitadores para impulsar este cambio hacia la transformación digital, hacia la innovación, que va muy amarrada, muy de la mano. Entonces nosotros digamos que vemos de impulsar, de gatillar este cambio de mindset, no solo el de ver los proyectos, el de ejecutar, sin duda también vemos los temas de proyectos, pero lo hacemos muy de la mano con el negocio, con cada una de las diferentes industrias, porque cada uno es un mundo y ese mundo debe ser, el hacer el pase, de ser acompañado. Y debemos ir viendo, no solo, como decíamos, ¿no? De ejecutar el proyecto, de materializar el impacto, pero también es de ir enseñando. Entonces, ese punto creo que es súper importante, de ir desarrollando estos equipos espejos que a la larga desarrolle este skill, este músculo como para todos de modo homogéneo. Entonces, es así como Alicor, por ejemplo, visiona el llegar a esta nueva forma de adoptar la transformación, adoptar la innovación como parte de nosotros, es parte de la cultura. Y así en líneas un poco más específicas, a veces lo que pasa cuando se tiene en empresas donde no está tan, en organizaciones donde no está tal vez tan definido la función, o perdón, la definición de transformación digital y lo que va a ser un equipo de transformación digital, yendo a esta situación, ¿qué es lo que hace y qué es lo que no hace un COE en todo caso? Algunos ejemplos de cosas que podrías contarnos, ¿no? Cosas que se hacen, lo que podríamos contar. Sí, soy. Bueno, en general, todos los temas de transformación digital, de el cómo lo vivimos nosotros, porque creo que, al igual que muchas cosas, cada uno le va poniendo como que su propia identidad y la misma fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es para nosotros tener pilares con los que vamos repitiendo constantemente para ir calando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a esta migración? Nosotros, por ejemplo, tenemos 3 pilares súper fuertes. Human Centricity, que sin duda de ahí es uno de los que abanderamos muy fuerte. Data Driven, que es que ser realmente basados en data, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es para qué lo hacemos, para quién lo hacemos, conocemos su contexto, cómo es que estamos midiendo el impacto y hacerlo a través de un agile mindset, ¿no? Que es esta mentalidad de iteración, de crecimiento, de permitirnos probar chiquito, probar rápido e evolucionar, ¿no? Sin dejar de tener, como decíamos, a la persona al centro. Eso es, por ejemplo, los 3 pilares con los que nosotros manejamos. Ok. Y dentro de estos 3 pilares, entonces, que mencionas, ¿cuáles son los roles más o menos que deberían tener basado en estos 3 pilares que tienen ustedes, ¿no? Ok. Como bien decíamos, pues, desde el frente, por ejemplo, te hablo de Experience Design. Desde Experience Design, nosotros, como decíamos, investigamos, diseñamos e implementamos, iteramos y evolucionamos, ¿no? Entonces, desde ahí tienes de la primera etapa, que es investigación, que es researchers, en sí, UX researchers, y acá puedes encontrar como lo que hablamos previo a la conversación de los roles o los estudios, pueden ser bastante amplio, ¿no? Desde antropólogos, desde psicólogos, incluso personas de marketing. El tema es tener este ADN que auténticamente pues, nos mueva el entender el comportamiento humano, ¿no? Motivaciones, dolencias. Y después tenemos los UX Strategy Designers, este es en el caso de Experience Design,
que son los conectores. Conectores, si bien sí, vamos a diseñar, vamos a plantear esta solución a través de una plataforma digital, pero conectamos también con las necesidades del negocio, porque yo creo que ese punto es súper importante, esa conexión, ¿no? Si bien siempre decimos, claro, sin duda somos user-centric, y nosotros lo extrapolamos más al human-centric, desde los equipos, desde entendimiento bastante profundo del negocio. Para poder diseñar temas estratégicos necesitamos conectar con ambos. Y después, bueno, tenemos también los visual designers, y ese es desde el frente Experience Design. Por la parte de data, tenemos data engineers, data scientists, tenemos personas que es netamente automation, automatización, los temas de robótica, poder entender las nuevas tecnologías, ¿no? De la parte de estrategia, que como te decía es un músculo súper importante, la parte de negocio. Y bueno, creo que ahí es más o menos, obviamente, y sin olvidarnos, obviamente, otro pilar súper importante, la parte de tecnología. Porque cómo es que hacemos esto de una forma saludable, escalable, sobre todo cuando estamos hablando de que la organización, que estamos viendo toda una migración, se hace como un organismo vivo e interconecta entre todos, como si fueran grandes redes neuronales y todos están conectados, ¿no? Entonces esa parte de tecnología, y como te comenté, sin duda, pues hay un tema específico de los perfiles de Agile, ¿no? De los ATFs, que están velando por hacer el framework y también sustentar un poco los foundations que tenemos a nivel ya desde pensamiento, desde el mindset. Qué genial. En un rubro como este, por ejemplo, a mí me tocó estar en Cider Perú, por ejemplo, y lo que pasaba aquí era un tema, ¿no? No era como que una venta directa a tu cliente de a pie, se hacía por medio de distribuidores, o sea, por grandes tiendas, y era más que todo un B2B. Entonces, cambiaba mucho el tema de, si bien los fundamentos de experiencia son los mismos, pero cambiaba mucho con qué tanto impacto vas a tener realmente con esto. En el rubro que están ustedes, los proyectos que salen de transformación digital, o de las iniciativas que apuntan a una transformación digital, ¿cómo están tomando esta orientación? ¿Son proyectos para hacer crecer la empresa, estratégicos para hacer crecer la empresa, para fortalecerla? ¿O están orientados ya a abarcar ya diferentes públicos o ir afuera? ¿Cómo lo podrías explicar esto? Creo que siempre Solo si se puede. Sí, te lo voy a explicar de una forma un poco general, pero creo que esa respuesta que siempre es súper importante también entender, siempre va a depender del contexto, ¿no? Y depende del contexto súper importante entender bien desde las industrias, porque, claro, por ejemplo, Alicor, sin duda, el mundo automáticamente me he dado cuenta que piensa como nuestros productos finales, ¿no? Hacia consumidor final o lo que estamos encontrando a través de un supermercado, pero hay muchísimo más allá. Entonces va desde temas de insumos, desde temas que conectores con temas de acuicultura, agricultura. Entonces cada una de estas industrias son como ecosistemas. Y es así como pensamos en ecosistemas. Y cuando salvaguardamos el ecosistema y la experiencia que sea coherente, pues necesitamos tener una vista específica para cada uno de ellos. Y así nos enfocamos como cada uno de ellos, tal cuales. ¿Cuáles son las necesidades de este consumidor? El entendimiento del contexto. ¿Cómo está la industria? ¿En qué estadio está? La relevancia, por ejemplo, ahorita del contexto en el que estamos, sin duda esto ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos que somos conectores de acuerdo a cada uno de estos ecosistemas de modo independiente, ¿no? Y esta respuesta creo que es válida para cualquier tipo de negocio. Hay que entender muy bien, profundamente el contexto para poder saber cómo estratégicamente damos una propuesta de valor, pues, que realmente genere un valor diferencial. Y tengo también otra pregunta por aquí. Esto es algo que surge a veces en las reuniones o en las charlas con diseñadores. Una pregunta siempre sale de ellos. ¿Cómo se puede manejar el tema de las métricas en la experiencia de usuario, digamos? Muchas veces, y esto es algo que incluso lo encuentras en artículos, ¿no? El wireframe en realidad no es un entregable tan apreciado porque en realidad, ¿no? Es un instrumento de pruebas tal vez y de aprendizaje, pero no es para que se lo des a tu jefe. Pero, ¿cuáles son estas cosas que sí le puedes dar a tu jefe que son números, en métricas específicamente? ¿Cómo han visto ustedes el manejo de esto, de métricas dentro del ámbito de diseño? Sí, y incluso creo que estás justo ahorita mencionando una etapa que también es muy común de pensar automáticamente en el diseño del activo digital per se, pues como te decía, creo que lo poderoso de Experience Design, creo que es que irnos desde un antes, un durante y un después. Entonces, desde el antes, cuando estás en la etapa de investigación,
porque generalmente pues es también esto medio sistémico también, ¿no? Tenemos todo un proceso que generalmente pues cuando se nos vienen nuevos retos, cómo vamos a darle cara a ello, pues comenzamos siempre con la investigación, entender ese contexto que te comentaba, y ya sea si pensamos en output, sea a través de un Customer Journey Map, a través de tener un Service Blueprint, o sea, el profundizar, el entender dónde es que nos movemos para saber cuáles son nuestras oportunidades, ¿no? Acabas de ver un pedacito del contexto real de Eloy, mi hijo. Bueno, y en las primeras etapas, primero, digamos que esos outputs que estábamos hablando, lo que estamos esperando es, si es que me concentro hacia mi usuario y veo un end-to-end, veo cuáles son mis posibles oportunidades como negocio de ver ese punto donde de repente yo no estoy participando actualmente y hay una oportunidad para el negocio. Y un journey no es un entregable per se, es algo vivo que tú debes constantemente tener súper presente y ver de cómo estamos dando respuesta. Entonces, eso es en una etapa. Cuando ya estamos pensando ya en ese diseño, en ese momento que estamos iterando, que hemos diseñado algo desde, y te lo digo como bien sé que eres design thinker, desde temas de sacrificial concepts, desde low fidelity, y lo vamos evolucionando hasta comprobar que realmente estamos generando valor, ya pues podemos decir, ok, tenemos un product market fit, ahí recién es que comenzamos a considerarlo realmente un proyecto real. Tenemos también un tema súper importante, que cuando ya comenzamos a diseñar ya el producto, debe de estar basado en data. Y como bien dijiste, pues la data como tipo, desde las métricas que estamos teniendo, desde las pruebas que estamos haciendo, uy, perdóname. Dale, dale, no te preocupes. Esta es parte de, Nada, mi hijo no me te está pidiendo preocupes. que le corte una fresa. Dale, adelante, adelante. Ya está, mi amor. Eso es el nuevo normal. Ya me provocó, perdón, una fresa. También. Ya, pero me voy a esperar un rato, sí. Bueno, Pero sí, conectando pues un sigue. poquito con lo que estamos, es cuando ya tenemos ahí un producto real. Bueno, y eso que antes incluso desde el producto ya lo estamos midiendo, porque desde cuando estamos haciendo pruebas de usabilidad, por ejemplo, ahorita en el contexto que todo tiene que ser probado, o sea, lo que no puedes probar, o sea, lo que no puedes medir, no lo vas a poder evolucionar. Entonces, si la data no te está hablando de que realmente cómo va, más allá de cualitativo o cuantitativo, ¿no? Yo creo que los dos son muy poderosos juntos, y por eso que apostamos por Human Centricity y Data Driven siempre, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos haciendo desde las pruebas de usabilidad, tenemos data registrada, por dónde es que se vio, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? Porque vemos su lenguaje no verbal cuando lo está viendo. ¿Cuál fue el journey? ¿Dónde se atoró? ¿Dónde se quedó? Y de ahí ya, cuando ya vas a las métricas, ya son UX metrics, ya a nivel de analytics, ¿no? Desde tu dashboard que te van diciendo en qué momento, si es que tienes Crazy Egg o heatmaps, para poder ver dónde es que está quedando, realmente está haciendo un scroll, si lo pensamos ya a nivel de entregable. Porque, ¿cuál es nuestro objetivo? Si es que vamos a querer obviamente una adopción, un tema de usabilidad, tenemos que encontrar ya con el diseño del producto en qué momento se puede estar atorando o desamarrando, necesitamos desamarrar un nudo ahí, ¿no? Entonces, es parte de nuestra vida, día el tema también de data, y es parte de nuestro rol también impulsarlo a que se tenga siempre presente. Genial. Y justo has traído un tema acá que también podremos acá desdoblar un poco esto, en cuanto a la relación entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo hacer para que de verdad funcione, ¿no? Que uno lo use bien en realidad estos dos insumos, ¿no? ¿Cómo lo han manejado ustedes en todo caso? ¿O tú? Para nosotros ha sido, la verdad, súper complementario, y siempre el abogado, creo que eso es parte de nuestro crecimiento, y además en el camino se ha ido encontrando mayor valor, ¿no? Y esa diferenciación, porque incluso esto va evolucionando, porque siempre hemos hablado desde los estudios, análisis etnográficos, ¿no? Del entendimiento de ese comportamiento, de cuál es ese proceso cognitivo que tienen las personas, de qué les genera, qué gatillan una acción en ellos, cuál es su contexto, ese entendimiento, ¿no? Que generalmente el cualitativo te permite entender a profundidad. Pero un cuantitativo, de una forma, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de un producto, si queremos hacer un A/B testing, pues definitivamente en un tema pues es muchísimo más rápido y efectivo. Entonces, más bien se complementan en el sentido que uno me puede dar como una radiografía general de todo, y con lo otro puedo profundizar, ¿no? Entonces, es de acuerdo al estadio igual en el que estemos en el proyecto, pero esto se complementa siempre, ¿no? Desde la data que podemos sacar cuanti, desde antes de ingresar incluso a temas de investigación per se cualitativa, y ya cuando estamos en el producto, en el desarrollo del producto y en la evolución,
¿no? Tener realmente registro de data y evolucionar. Y lo bueno es de que esta data sea compartida de modo con mucha visibilidad a todos, ¿no? Para que se entienda el impacto de cada acción que tenemos. Y coméntame si esto sería como que correcto, digamos. La investigación cualitativa puede ser usada de tal manera que nos presente oportunidades de mejora Sin duda. y estas podrían ser validadas ya mediante la parte cuantitativa. Sin duda alguna, e incluso sinceramente, como te decía cuando decíamos la primera etapa de investigación, incluso te puede mostrar nuevos caminos para llevarlo, como si lo ves desde el modo estratégico, hasta nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio. Entonces, y hay que considerarlo así de potente, porque generalmente venimos ya con una hipótesis, con una idea preconcebida, y sobre eso seguimos validando e iterando. Pero si lo ampliamos un poquito más, esa etapa de investigación de un modo más holístico, te puede mostrar nuevas estructuras o posibles nuevas estrategias que tú puedas ir probando. Entonces, de verdad es algo súper poderoso que de verdad creo que ahora, más aún con el contexto que estamos viviendo, pues se hace crítico, ¿no? Sí, es muy cierto. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles han sido los principales retos que ustedes como equipo de diseño? Vamos a expandir la pregunta un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido en este contexto de COVID-19? ¿Y cuáles también han sido oportunidades que pueden haber encontrado en esto? Buenísima tu pregunta. La verdad, te soy sincera, esa es una de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho, que justo lo comentaba la otra vez con mi esposo. Qué curioso, desde que hemos comenzado toda esta etapa, toda esta pandemia, se han comenzado a activar también muchas cosas interesantes, cambios de comportamiento, como por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un conversatorio con Multiplica de México, con Andrea Cantú, con quien ve Walmart en Chile, el líder de experiencia, y este era un tema de comunidad, de todos estamos pendientes, ¿cómo estás viviéndola? ¿Cómo estás viviéndola tú allá en Chile? ¿Cómo estás viviéndola tú en México? ¿Cómo estás viviéndola tú acá en Perú? Y así estas conversaciones también, hace un poco de tiempo también tuve una conversa con Colombia, con gente de experiencia en Colombia, con gente de experiencia en Nueva York, y dices, qué bonito, que así como tú me haces la pregunta, y yo creo que es parte del por qué estamos aquí y estamos tan aperturados a compartir las experiencias, es porque creo que hay un tema de estar adoptando este tema de comunidad mucho más abierta, ¿no? Y es tal cual, es cómo nos apoyamos entre los best practices de cada uno y podemos ver qué podemos accionar en nuestro contexto. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, pero quería hacerte, sí, compartirte esta reflexión porque me parece muy bonito eso, sinceramente. Siento que es auténtico el interés de las personas de dejar de pensar solo en uno, no, ay, ya no, es que yo quiero ser así, mi fórmula es ganadora. Somos mucho más abiertos. Entonces, nosotros, la verdad, creo que, y también lo mencionamos en su momento, pues, con amigos de trabajo, que dentro de todo creo que hemos tenido bastante ventaja, de cierto modo, de haber venido adoptando herramientas previas que ya eran de trabajo remoto. No es que trabajábamos remoto, pero ya hacíamos todas las herramientas eran online, con mucha visibilidad, compartir, ¿no? Adopción de temas como un mural, un Miro, un Notion, ¿no? Herramientas que dentro de todo ya estaban adoptadas. Entonces, ahora, el haber tenido como esta fuente, que sí me doy cuenta del diferencial, como cuando me tienes que pasar un Excel, me tienes que pasar un cuadro, una presentación, es muy distinto a tener un lugar donde todos tenemos la visibilidad. Entonces, digamos que por ese lado hay una facilidad. Ahora igual te tienes que adoptar a otras formas, pues, porque uno venía muy acostumbrado, en nuestro caso, que todos los temas de design thinking, de innovación y de la parte ya per se de los workshops que hacíamos para transformación digital, después de los momentos de investigación en el área de experience design, de la mano con todo el COE, eran los temas de los workshops, de trabajar, de idear, y el workshop presencial pues ya no era factible, ¿no? O sea, ahora ya no. Y yo creo que ha sido algo muy potente, porque siento que se ha gatillado y se están creando nuevas formas increíbles. Si antes hacíamos workshops, que fue una de las reflexiones que teníamos con mi jefe, antes lo hacíamos en 4 horas, ahora obviamente 4 horas no vamos a tener a alguien conectado. Entonces ahora tenemos que hacerlo en 2 horas. Entonces ahora la capacidad de síntesis para transmitir la investigación debe ser más efectiva.
Entonces ahora, ok, ¿y cómo hacemos la ideación? Listo. Zoom, retro, fan retro, listo, el mural, acá hacemos, listo, votamos. Y uno va desarrollando nuevos capabilities. Entonces yo creo que ahorita por cómo hemos venido adoptándonos, y una vez más creo que es lo que hablamos desde antes, esto es mindset. Pero yo creo que cuando uno tiene esa mentalidad, esa apertura, esa adaptabilidad, ese, ok, al inicio sin duda es muy humano que nos choquen, ¿no? Porque dices, uy, pero yo lo hice así, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Pero haces un proceso mental muy rápido y le das vuelta a la situación y comienzas a aprender un montón de cosas nuevas. Y te das cuenta pues que todo es factible y que lo puedes hacer. Y la investigación también. Nosotros nos los pasamos muchos temas haciendo incluso shadowing, ¿no? Acompañando, viendo, viviendo el contexto. Pero ni siquiera ellos mismos ahora ya están viviendo ese contexto. Y ahora todo es a través, pues, de, si es que vemos un lookback, un zoom, ¿no? Entonces son herramientas muchísimo más naturales. Entonces creo que ha sido en muy corto tiempo, así como decíamos que esta pandemia de repente había sido el principal acelerador de la transformación digital, pues de que cada uno de nosotros, y ya viéndolo de modo individual, haya evolucionado y haya aprendido nuevas formas de vivir este modo remoto y adaptándonos sin duda alguna. Pero como te comentaba, sí creo que ha habido una cierta ventaja o nos ha ayudado mucho haber estado haciendo algunas prácticas remotos previas. Entonces, porque siquiera por ese lado no hubo un gran choque, sino que se fortaleció o se reafirmó la relevancia de tener siempre visibilidad de las cosas, siempre ahí. Y es saludable, porque como ahora ya no hay tanto ese momento de conexión o ese café, ese momento en que podías tener mucho intercambio, pues tienes un lugar o una fuente de encuentro de esta data igual ahí, ¿no? Entonces, eso de esa forma en cuanto al laboral, sí te puedo decir que han habido muchísimos aprendizajes. No es que, claro, de primeras ha sido así de fácil, pero ahora te puedo decir que sí estamos bastante adaptados y nos hemos tumbado ese paradigma de que de repente, no, pues en Perú, ¿cómo vamos a trabajar remoto? ¿No? Cosas así que se podían escuchar antes, ¿no? Entonces, sí, Y también, positivo. y también retos que hayas o dificultades que estés encontrando ya a nivel mercado, digamos, a cómo nos estamos comportando también como país o sobre todo al nivel de negocios, ¿no? Bueno, ¿Ves? Aparte las dificultades sí son muy evidentes, pero también has visto oportunidades que se puedan detectar dentro de todo lo que está pasando. sí, sin duda. Nosotros, como comentábamos, pues vemos diferentes tipos de industrias, la investigación es diferentes tipos de usuarios y desde los usuarios, que es de los más golpeados también, ¿no? Estamos pensando desde posibles temas en restaurantes, ¿no? Desde posibles temas de negocios, pues que necesitaban este momento de presencial. Y una vez más, pues la reflexión cuando hacemos investigación, pues es ver estos hallazgos de que depende siempre mucho de cómo el dueño de ese negocio pueda visionar o pueda tener esta capacidad de adaptarse rápido a esto, ¿no? O a este tema de, ok, me voy a reinventar. Ok, ¿ya qué otra forma puedo dar esta experiencia? ¿Cómo puedo extrapolarla, no? Y generalmente encontramos muchas situaciones donde, claro, nos centramos mucho en lo malo que nos está pasando, sin duda alguna es algo súper chocante, pero hay otros que dicen, ok, mira, después de esto, menos mal que activé antes cosas que como pagos son pagos digitales no se hacía mucho. Y más bien ahora se están adaptando pues de un modo ya casi que natural y te das cuenta, eso ya es una forma distinta de ver las cosas. Entonces, así como te comentaba o te compartí un poco de que siento de que al menos yo personalmente siento que he aprendido muchísimas cosas nuevas, así también creo que aquellas personas que tengan esta capacidad de adaptabilidad y este mindset de, listo, vamos a salir para adelante, agarro mi bicicleta, voy a hacer delivery, no súper protegido. Ahora tengo que ver que me puedan pagar con Yape, con formas de pago digitales. Ahora, ¿por dónde lo paso? Lo paso por WhatsApp. Se puede escuchar de gente que ya compró su celular especialmente para recibir pedidos, ¿no? Entonces, esta digitalización, sin duda, igualito hay que ser conscientes que no fue gente para la que era nativo ya. Entonces, hay un cambio de comportamiento. Y aquellos que realmente, auténticamente estén con ellos cerca, con quienes, porque esto es muy humano también, es que si auténticamente siento interés, que te interesa el que yo esté bien, no solo para que tú ganes, sino porque realmente te preocupa que yo esté bien, te va a dar un valor diferencial. Y si tú me puedes ayudar a que de repente pues yo vaya adoptando estos temas digitales, a que pueda llevar mi negocio un poquito más a digital, pues seguramente voy a valorar más.
porque lo hiciste en ese momento en que realmente lo necesitaba, ¿no? Entonces, la cercanía para el contexto, para entender cómo lo están viviendo, desde las diferentes mentalidades, desde las personas que son más digitales a las personas que son, la verdad, eran medios que negados, pero aún así ahorita ya tienen, por lo menos, me dice, señorita, antes no tenía WhatsApp, ahora tengo mi WhatsApp, ¿no? Y porque estás viendo que también la forma en que han cambiado estos negocios, y basta con que nosotros, si es que, bueno, no sé qué tanto sales tú, Freddy, pero si es que has ido en algún momento a la bodega seguramente ya no está vendiendo lo mismo que vendía antes, o la panadería, que era panadería nada más, ya no está vendiendo solamente ello. Ha cambiado. Ahora desde un San Antonio, como vimos, se ha reinventado. Entonces todos estamos viendo esa forma de el cómo sí salimos adelante y se está abriendo a una nueva puerta, pues a un nuevo modelo de repente de negocio en muchos casos, ¿no? Y Sí. justo has aterrizado en un tema en el que es el mindset de los dueños de negocio, de los que toman decisiones, ¿no? ¿Cómo has abordado cuando has tenido que hacer alguna sustentación o tratar de un poco vender una idea, sobre todo del tema de diseño, ¿no? Que a veces, como tú bien dijiste al principio, se malentiende todavía por la estética, ¿no? Y es más por el valor también que puedes ofrecer o lo que en realidad quiere el usuario obtener de algo. ¿Cómo has llevado estas situaciones donde has tenido algo que convencer algo o qué herramientas has usado, qué frameworks tal vez por ahí? Cuéntanos un poco de eso. A eso te lo voy a contar más de la experiencia en general que he tenido, porque ahí es donde he tenido de repente más de estos tipos de choques, sobre todo pues que uno, como decíamos, ¿no? Así como de estos pequeños negocios, depende mucho de esa mentalidad que tienes, desde fixed mindset, growth mindset, desde la forma en cómo vemos. Si yo me siento seguro y pienso que tengo una fórmula ganadora y pienso que la fórmula ganadora va a seguir funcionando de acá a 5 años, creo que ese es como una señal de peligro. Entonces, generalmente, para cambiar esos caminos, pues va a ser un camino un poquito más largo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí me ha funcionado cuando a nivel humano uno tenía que venir a decir, uno decía, claro, pero UX dice esto, ¿no? Bueno, ¿y quién es UX? O sea, diseñame la pantalla, ¿no? Entonces, yo digo, wow, qué bárbaro cuando escuchas ese tipo pues, de argumento. Entonces, entrar por ese camino no va. Lo poderoso es realmente poner a que lo potente de tu solución, de lo que estás invirtiendo, desde dinero, tiempo, es para que realmente compruebes de que quien te lo va a adoptar es este usuario. Entonces, si de repente no has tenido ningún acercamiento con el usuario, hacemos que se sienta ese acercamiento con el usuario. Y eso te lo digo en general. Porque, por ejemplo, la verdad, estoy muy orgullosa del lugar donde estoy, pues el mindset la tiene clarísimo desde arriba el alto valor que hay por ese lado. Pero en empresas más tradicionales no necesariamente. Como te digo, también puedo trabajar consultorías de todo tipo. Y generalmente ahí, primero, necesito dirigirme a la persona que realmente puede tomar decisión, porque te hace un shortcut. Porque si desde arriba, desde la cabeza, entienden el valor y la sienten y la viven, pues esto automáticamente cascadea y acelera la adopción. No es que no se pueda de bottom up, pero o sea, definitivamente de arriba para abajo es como que mucho más rápido. Y la forma en cómo lo hacíamos es desde la parte de la investigación, cuando hacíamos todos esos hallazgos, este insight, este tema desde etnografía, lo sumamos cuantitativo, darle data que ellos no tenían, o sea, ese conocimiento, el conocimiento es poder, la data es poder. Y si tú lo ves así, de verdad dices, ok, ahí están mis oportunidades. Ahora entiendo por qué algo no funcionaba. Pero lo ponemos inclusive a nivel de que escuchen, que lo vivan. Uno de los tips que siempre creo que le daba era humanicémoslo. No seamos nosotros, no es un versus, no es que mi voz, Fiorella Mata, te está diciendo tal cosa. Es el usuario. Nosotros realmente somos traductores de las necesidades del usuario. Y si lo podemos hacer bien y de modo potente, como es, generalmente yo siempre registro visualmente. Hacemos algún apoyo audiovisual para que veas el contexto, dónde se mueve, cómo lo viven, qué es lo que dicen. Ponemos sus palabras literalmente. Nos apoyamos desde los verbatims, vemos su contexto. Ahora entiendo más, porque muchas veces, y no es de mala, sino simplemente que nosotros generalmente nos centramos en el contexto que vivimos, pero desde aquí seguramente no llegamos a entender todo lo que puede pasar, no sé, pues
en el lugar que sea, que seguramente es muy distinto a donde tú estás, ¿no? De los temas conectividad, no hay conectividad, se te cae, tu teléfono tiene apenas como, no sé, pues para recargar 5 soles, o le tienes que pagar a alguien para que extienda la señal. Ese tipo de contexto es súper importante. Y eso lo puedes sacar tanto en data quanti como quali, pero si los dos lo apoyas, es muy poderoso. Cuando ellos ven ello, eso, la verdad, creo que sienten esa capacidad. Ahora, eso no sirve de nada si simplemente te doy un montón de data y no te digo cómo para ti puede ser una oportunidad. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cómo le vas a dar la vuelta? Ok, yo tengo estos gaps. En esos micromomentos, para ti, se te da una oportunidad de negocio. Y lo puedes sacar fuera de la cancha, porque ahorita, a nivel de benchmark, nadie ha hecho esta investigación. Nadie seguramente todavía. Entonces, eso es algo súper poderoso. Finalmente, como te digo, es el conocimiento. Y tip, al menos de lo que me ha funcionado personalmente, es cuando traemos literalmente al usuario ahí adentro, ¿no? Creo que eso ayuda mucho a Incrédulo, finalmente. Y después van adoptando. La verdad he visto unas transformaciones alucinantes, maravillosas, que la verdad me han motivado mucho. Y hasta eso no solo dices, estoy generando valor al usuario, estoy generando valor para esa empresa, para ese negocio, para esa persona. Ya, no, ya está pensando diferente. Ahora no toma ninguna decisión sin ir primero a investigar o validar. Entonces, creo que eso es súper poderoso. Cuando ves esa transformación, sientes que también uno impactó también de cierta forma positiva, ¿no? Parte del propósito. Bien, listo. Te voy a tratar de sacar lo más que puedo en detalles de esto, con respecto a esto último que nos has contado. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una vez tuve la suerte, porque fue suerte, con un gerente general, justo para que entienda lo que más o menos le quería dar. Yo no tenía la capacidad de hacer investigación cuantitativa por el costo. Era una empresa que no tenía tantos recursos, digamos. Pero sí aceptó ir a una entrevista con usuarios y lo teníamos como jefe escondido, pues nadie sabía que era mi gerente general. Y esto fue un poco lo que le llamó la atención, o sea, la gente está diciendo esto, ya no es lo que yo pienso cómo va a ser. Y eso yo siento que funcionó. Otra cosa y la modalidad en la que lo presentamos fue más o menos lo que un poco describiste, ¿no? Hacer como que una especie de, no llamémosle collage, pero una presentación en la que efectivamente había el audio del usuario diciendo tal cosa. Entonces ya no te lo está diciendo Freddy, te lo está diciendo el usuario tal. ¿Has tenido así, solo si nos puedes dar ejemplos de este tipo y tips en los que, aparte de la conjugación de data que tienes que tener, ¿no? Para darle este conocimiento. Algunos otros tips así como para presentar que funcionen y tú sepas que ya esto lo va a tomar. La verdad, hasta para ello tenemos que ser bien UXers, ¿no? Tenemos que conocer cuál es el lenguaje de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Súper importante. Si es netamente data, sin duda voy a ir con más data de lo normal, para ver cuáles, desde los temas de tendencias, desde el comportamiento en el país, desde las oportunidades, desde cuánto está gastando, porque gastaría 10 o 100 veces más si esto lo hace ya a nivel de producción, versus que se invierte en ese momento al inicio, ¿no? En el conocimiento, en ese momento rápido, en el poder probar. Entonces, se le habla desde el lenguaje en el que ellos mismos hablan. Entonces, primero es entenderlo, conocerlo. Por eso para mí siempre primero, generalmente hacemos una muy buena práctica de hacer un scope canvas, donde profundizamos, hacemos entrevistas también a stakeholders, porque primero tenemos que entender también el contexto, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere lograr el negocio, para después poder hacer ello. Ahora, lo que te comenté hace un rato, que es más sobre todo en mis experiencias fuera, porque ahí es donde generalmente me encuentro un poquito más en este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, en un día a día, para nosotros es invitar siempre, 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 siempre. O sea, nosotros no trabajamos ni la experiencia la hacemos solos. Esto es un equipo multidisciplinario y el negocio pues es muy coprotagonista, ¿no? Nuestros project managers. Entonces, desde ahí es que estén como parte de porque, porque es así como realmente, como tú bien dijiste, ese impacto que tuvo esa persona cuando lo escuchó fue mucho más poderoso. O sea, yo creo que cuando uno lo siente, es como cuando esta frase cuando te dice, tú me puedes contar las cosas, seguramente me voy a olvidar. ¿Me lo puedes enseñar? Posiblemente también, no sé si lo recordaré.
pero nunca me voy a poder olvidar de cómo me hiciste sentir, ¿no? Cuando tú conectas con esa emoción, le generas esa sensación de, hay una necesidad, hay un dolor aquí, voy a accionar, porque generalmente ese es un proceso cognitivo y es como un resultado de lo que yo genero como gatillo a una acción. Entonces, para mí es hacerlos muy, involucrarlos. Es que siempre es que somos un conjunto. Y es quitarnos eso de que, este es el resultado de tal equipo. Este es todos nosotros, ¿no? Desde todos nosotros, como te digo, desde un solo Alicor, que la verdad ahí fluye muy orgánicamente, pero también desde los otros negocios es, ok, para nosotros lineamiento es que esto va a ser el proceso sistémico y lo vamos a hacer como en conjunto. Vamos a salir en conjunto y lo vamos a ver. Cuando ya hay una persona mucho más renuente, hago lo que te comentaba, ¿no? Pero sí presento data de impacto, data de posibilidades, pero mucho tema de cuantitativo y cualitativo. Por eso te digo que siempre va muy de la mano. Lo poderoso es de la mano, porque la estrategia, el poder diseñar una solución que realmente cause un impacto así de potente, es como un resultado de conectar esos puntos. Entonces, creo que de verdad es eso, es investigar mucho a quién también te estás refiriendo. Conócelo, entiéndelo y ahí tienes el poder para poder llegar, ¿no? E impactar también a él. A veces se nos olvida mucho de que los tomadores de decisiones también son personas Seres y humanos. olvidamos aplicar la empatía justo con ellos, ¿no? Y solamente pensamos en que el cliente es el humano, ¿no? Y sí, muy cierto lo que dices. Y esto, o sea, la explicación que nos estás dando es muy buena como para empezar a convencer de lo que está pasando, la situación actual. ¿Cómo los convencemos para hacer? Dale, dale, no te preocupes. Por ejemplo, Pobrecito me está preguntando si le voy a ir a contar cuento ahorita. Ok. Dile que ahorita ya le damos a su mamá de vuelta ya. Un ratito, dile. Este, pero ¿cómo los convencemos ahora de hacer algo, no? O sea, ¿a qué parte en específico me refiero? Algo que muchas veces nos comentan también en AgileWise es los decisores tienen problemas para experimentar. O sea, pueden haber fallado en productos y les ha costado muy caro, pero les cuesta experimentar, ¿no? O sea, y no ven esta relación que ya fallé algo, puedo hacer en realidad algo experimento que sale más barato. ¿Cómo los llevamos a este mindset en general? ¿Cómo has visto que funciona, no? La verdad, a veces y no sé si es tan saludable esta recomendación, pero la verdad yo lo que he hecho es a veces no pedir permiso, la verdad. Lo que pasa es que me doy cuenta de lo poderoso que es cuando ya lo demuestras, ¿no? Cuando tú ya tienes un resultado, así sea un experimento pues pequeño y ven un comparativo, por más que sea realmente al inicio, y finalmente tangibilizan el impacto que ha tenido, dices, así era, y encima es mucho más económico, y encima es mucho más rápido y efectivo, entonces ahí es donde le encuentra el valor. Cuando tenemos algo ya, eso como te digo, como en casos extremos, que sí lo he hecho, o sea, he llegado a veces de tomar, bueno, ese como esa vida paralela, listo, ya, ok, ahorita vamos a hacer todo lo que ahorita lo tenemos pendiente, pero tenemos que tener ese caso. O sea, la verdad, he llegado a hacer un e-commerce en un mes, con un equipo que estaba súper comprometido para poder, digamos que demostrar que era mucho más poderoso el que lo hiciese un equipo interno, que conoce realmente el usuario, que conoce el contexto, a siempre tercerizar, porque era algo que en su momento también era bastante, mucho lo que se hacía era tercericemos, tercericemos. No, no lo estoy cuestionando en que todo esto es malo, sin embargo, para poder acelerar y sobre todo porque en ese momento, eso fue hace bastantes años, no había todavía este concepto del conocimiento del usuario así de profundo. Entonces, cuando tienes ese conocimiento y cuando encima le sumas ese capability, ese como compromiso con el propósito, siento que esa fórmula definitivamente te va a dar mayor resultado seguramente que alguien que recién que lo puede adoptar, ¿no? Entonces, la verdad, no pedimos permiso, demostramos, fue como, ¿cómo has hecho esto en un mes? Y todavía encima validado, pruebas de usabilidad, registro, mira, con esto podríamos tener un caso de tanto éxito versus lo que ahorita tenemos esto. Entonces, finalmente lo demuestras en cancha. Y si a veces el camino no es necesariamente pues el que es el tradicional, pues la verdad, parte de la transformación digital es retar también el status quo. Entonces hay que retarlo y si a veces pues no tenemos desde el apoyo de quienes ahí toman decisión, porque también hay que entender que su contexto es que venía de una forma segura, que esa fórmula funcionaba.
Entonces, cuando tú lo enseñas, lo poderoso que es, que te digo casi que 99.9% termina finalmente sumándose a ello, ¿no? Y eso, cuando, como te comentaba antes, ¿no? Esa transformación, poder ver esa transformación es súper poderosa porque te das cuenta que estás impactando toda la forma en cómo se puede llevar un negocio, ¿no? Entonces, Ujú. y hay mucha data, gracias. La verdad es que yo creo que ahora tenemos, a ver, tenemos data, nosotros entramos acá, San Google lo sabe todo, dicen, ¿no? Y las personas, pues, aún no sea tan digital, definitivamente siempre estamos viendo qué está pasando afuera. Y eso es súper importante. Siempre tenemos que ver un benchmark, las competencias del lugar donde nos movemos. Siempre tenemos que estar viendo el horizonte más allá de nuestra realidad nada más. Y cuando ves el cómo lo hicieron, ya ahora hay muchísimo más sustento de los poderosos que son estas formas de trabajo, ¿no? Esa mentalidad. Prueba rápido, equivócate rápido y sobre todo aprende, que eso es lo importante, ¿no? El error ya no es algo que nosotros pues hacemos juicio y como que más bien lo cerramos, sino por lo contrario, ¿no? Sentimos de que el tener esto, quitarnos ese miedo nos puede acelerar al llegar a algo más wow. Entonces, porque tenemos esa apertura mental. Y ese concepto de error definitivamente va para aprendizaje. Y ese aprendizaje, si eso solamente es evolutivo, creciente, ¿no? Y también porque si tú pruebas rápido y dices, esta super solución que dijiste de la hipótesis y hasta tú estuviste de acuerdo en que sí, esto seguramente es, y te das cuenta que no, te ahorraste millones de haber invertido tiempo, esfuerzo, muchísimo dinero en que realmente evitaste tomar un camino y enfocar tu energía en donde realmente sí generas un valor. Genial. Entonces, más o menos lo que nos dices es que es más fácil pedir permiso. No, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. En casos extremos. En casos extremos, con la precaución. Lo Vaya, segundo claro. también es, y lo recalcaste en toda la charla, ¿no? La importancia del mindset. Alguna vez también cuando estuve en industria, ya te imaginarás todos los procesos industriales que siempre tienen que estar estables. Hablabas con ingenieros antiguos y te decían, muy orgullosos, no hemos innovado nada en 30 años, todo está igual. Y es porque efectivamente vienen de tiempos donde ellos buscan la normalidad, la estabilidad, ¿no? Eso también es algo que a veces a nosotros los más jóvenes nos toca también comprender, ¿no? De que eso era lo que funcionaba y así los han criado y así les funcionó, ¿no? Sí, el entendimiento del contexto de cada uno de ellos es súper importante también. No, yo no creo que enfocar la energía en echar juicio nos ayuda, sino por lo contrario es entender su lenguaje, porque ahí es donde está también el cómo podemos llegar a ellos, ¿no? También Todos una tienen consulta, capacidad. perdón, una Dime. consulta dentro de lo que a veces atendemos en Agile Wise también son muchas veces empresas medianas también, ¿no? Que tal vez no tienen recursos como para instalar un centro, un laboratorio, pero podrían tener alternativas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que serían los puntos necesarios básicos como para que una empresa mediana pueda adoptar un proceso de transformación? Pues definitivamente el tener estos embajadores que al inicio, pues que es más fácil de que por lo menos tengas algunos enlaces, algunos embajadores que ya tengan algo del conocimiento previo y que lo traigan. Que es igual que creo que como muchos de nosotros, por eso es que generalmente nos activan, ¿no? De experiencias previas. Entonces, que podamos tener esta capacidad de evangelizar y que auténticamente nos interese el evangelizarlo, ¿no? Acompañar, llevar, ¿no? De la mano y también con mucha apertura siempre aprender, porque nosotros no dejamos de aprender. Creo que parte de es tener e incentivar esa curiosidad. Como te digo, para mí, absolutamente todos tenemos la capacidad de tener esta transformación. Todos, todos, todos. Lo diferente es el momento y el que hayan dado clic con esos mensajes potentes. Como te digo, cuando ya tenemos casos, cuando demostramos con resultados, pues creo que ese es el mejor sustento. Cuando entienden la fórmula, cuando te dan cuenta, porque tú has hablado, por ejemplo, de algo súper importante, los procesos. Cuando hablamos de procesos, pues generalmente nosotros siempre pensamos experiencia hacia el usuario, hacia el consumidor final. Pero no, la experiencia viene de adentro. O sea, no es solo, es ser, es no parecer, es que auténticamente lo seas, ¿no? Entonces, eso viene desde tus cimientos, desde
supply, desde los procesos, desde cómo es tu forma de comunicarte como empresa, desde cómo se siente tu gente, tiene un propósito, está motivada a hacer algo mucho más, todos están como yendo hacia ahí, hacia allá, hacia la misma dirección. Si tú tienes a las personas así de motivadas, y por eso que es human-centric tan importante, que todos tienen sentido de que están generando valor, pues eso es priceless. Y ese acompañamiento, eso como te digo, esos mensajes poderosos, pues se van desde arriba sin duda alguna. Pero quienes evangelizan, digamos que hacen este acompañamiento, este llevarte, y ahí es cuando vas dando estos clics, ¿no? Y para eso, como comenzamos con lo mismo que decíamos, conocimiento es todo. Entonces acá, aún cuando hablamos de procesos, tenemos que haber hecho desde un service design también con nosotros mismos. Como esa estructura, esa radiografía, desde no es solo el front stage, es el backstage. ¿Qué está pasando por acá? Acá hay nudos, por acá hay otros nudos. Todo esto impacta en lo que va a ser la experiencia percibida. Entonces, si nos centramos en nosotros mismos, pues corregir esas posibles cosas que no nos están frenando, el acelerador comienza la transformación. Y una vez más, cuando vivimos las experiencias, no se las contamos, no es teórico, es que realmente las vivas, ahí vas a encontrar ese valor, ¿no? Y finalmente estas empresas medianas, porque desde startups, desde las más chiquititas, ¿no? Vienen ya con este concepto, pero porque están dispuestos a dar esa milla extra, porque creen en que lo que están haciendo realmente impacta y genera valor. Genial eso. Y finalmente tengo una pregunta que nos están pasando aquí los administradores de la sesión. Uh-huh. ¿Qué retos has tenido tú como mujer para llegar aquí hasta donde has llegado? ¿No sientes que has tenido obstáculos de más? Y en todo caso los hayan, ¿cómo has hecho para superarlos, no? Si nos puedes Pues contar un poco de eso. sí, bueno, qué buena pregunta. Bueno, a ver, sí me doy cuenta, aún somos minoría. O sea, líderes, mujeres, todavía somos minoría. En temas de experiencia, de repente un poquito más, pero en general en tecnología, yo me acuerdo cuando recién llegué por primera vez a un área, dije, wow, pero había muchísimo gris, había muchísimo, había como una percepción de, creo que éramos dos mujeres en un piso de casi 80 personas. Entonces, te cuestionas de por qué es eso, ¿no? Y eso es porque tal cual estamos en una era de transformación. Entonces, donde esta forma de ver las cosas, desde la forma disruptiva, desde que, no, tecnología es hombre, ¿no? Como temas como el laboratorio, por ejemplo, a mí me encanta el propósito del laboratorio, soy muy, o sea, estamos mucha conexión con ellos porque creo que comparto el mismo sentido de que, a ver, no soy feminista, digamos que en ese lado como agresivo de pensar, pero sí considero de que hay un tema de equidad por el que hay que impulsar, porque hay que cambiar. Y este tema que ven, por ejemplo, en laboratorio, de impulsar el que se demuestre el talento que pueden tener estas chicas coders, ahora también UXers, y es más, yo las vi desde que recién comenzaban con el tema de UX, ahora Service Design. No, pues la capacidad es infinita, y yo creo que vamos hacia ese cambio, pero sí es parte también de lo que estás acostumbrado, es lo mismo que estábamos hablando hace un momento, cuando tú estás acostumbrado de que las cosas funcionan de cierta forma, pero ahí te das cuenta, hay otras formas también, y esa diversidad es poderosa. Para mí la diversidad suma y no suma, multiplica para mí, porque esa misma amplitud de mente con la que uno viene, cuando ves lo poderoso que se hace cuando complementamos diferentes skills. Porque sí es cierto, hay diferencias, y más allá de género, lo digo en general, desde los roles que tenemos. Lo poderoso de un equipo, por ejemplo, Agile, es el equipo multidisciplinario que va en conjunto, de un modo ágil, con el mismo sentido, con el mismo propósito y complementándose. Entonces, es la misma diversidad que te puedo comentar a nivel del rol de la mujer que ahora, por suerte, vamos viendo de la mano el cómo cada vez somos más, pero que no es tan común. O sea, todavía no te puedo decir que al menos sobre todo a nivel de liderazgo, no es que en la mesa seamos la misma todavía cantidad de repente, ¿no? Pero vamos hacia allá, vamos con fuerza. Pronto, más rápido que pronto, tal vez. Sí, sin Sí, duda.
Esto es algo que definitivamente la sensación de desigualdad se está evidenciando a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero nosotros, por ser latinoamericanos, también estamos muy cercanos a ese problema, ¿no? Se evidencia bastante en nuestra cultura. Me Este, preguntaste de verdad si es que había tenido algún ¿Cómo, claro, qué obstáculos habías tenido y cómo los habías superado en todo caso? de repente, en el caso de donde estuve anteriormente, pues era una empresa que impulsaba mucho, era coherente con el impulsar el tema de desarrollo y la realización personal de la mujer. Entonces, desde Belcor ya era ahí. Pero desde antes o en los mundos paralelos, todavía se dan casos como, por ejemplo, cuando estaba en entrevistas y si estoy hablando con el líder y voy con un hombre, pues curiosamente a veces veían al hombre y no, o sea, lo veía, pero ok, yo le hacía la pregunta y era como que se sentía que no podía conectar. Y aún en eso tienes que entender mucho el comportamiento de la persona, ¿no? Porque con quién se va a poder aperturar o no. Y entonces, o comentarios como que si la sensibilidad o las cosas de, no lo sé. Yo digo, qué bárbaro, 2000 y tanto, bueno, eso estamos hablando ya hace unos buenos años, todavía se vean ese tipo de comportamientos. Pero con fe que igualito yo creo que cada vez la sociedad y sobre todo las redes sociales han amplificado este tema de cambio de comportamiento hacia la apertura de las diferentes opciones de mucho mayor diversidad de lo que pues estábamos acostumbrados como ese normal. Y ese, incluso ahora ese nuevo normal que hablamos, ese nuevo normal realmente ni siquiera va a ser un nuevo normal, porque es un constante cambio. Lo único fijo que queda es el cambio. Entonces, bueno, pero me encanta ver esa apertura, ¿no? Me encanta ver que la sociedad cada vez se va sumando más. Sé que hay choques, porque también lo ves en las redes sociales, ¿no? Hay mucho tema en etnografía ahora, de poder investigar también a los usuarios a través del comportamiento social en las redes sociales, y ahí te das cuenta de también esos mindsets y esas luchas, pero creo que cada vez más hay más voz. Yo creo que como te digo, todos tenemos capacidad de cambiar, de transformarnos, de evolucionar. Hay que ser Mira, coherentes y consistentes con los mensajes. de todas maneras. Tengo una pregunta más aquí, que están dando los administradores, es, ¿qué necesitan aprender los profesionales de hoy? A nivel de conocimientos, habilidades, ¿cuáles consideras son las cositas que deben aprender ellos ahora? Bueno, sí, sin duda, ahora yo creo que desde los frameworks Agile son súper importantes, desde ese tema de mentalidad que estábamos hablando de ser muy como quitarnos ese miedo al error, que creo que es uno de los bloqueantes más fuertes que he visto a lo largo de mi carrera, pues es que no, ¿qué va a decir el jefe? No, ¿cómo me voy a equivocar? No, ¿cómo esto voy a entregarlo yo? Entonces, hay que ayudar a tumbar esos paradigmas. Entonces eso viene mucho desde el Agile Mindset, desde el framework, de dejar de ver estos trabajos en cascada que aún encuentro a veces en algunas consultoras. Pero yo creo que eso es súper importante, ¿no? El ser consistentes, el acompañarlos, el vivirlo con ellos en cuanto a la forma de ver, de procesar, de hacernos las preguntas correctas, que eso es súper importante, hacer las preguntas correctas, dónde vas a enfocar tu energía, hacer la investigación, tener el conocimiento, hacer la mezcla de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? La relevancia del conocimiento de para quién haces lo que haces, la forma en que lo vas a trabajar, que son sin duda los temas de framework son súper importantes, temas como el design thinking, que te hace pensar, como te decía, ¿no? Este tema, y conectar siempre con negocio, pues conectar esta data, en data tienes que ver que has impactado, tanto en usuario como en negocio, y esto se puede realmente, pues, rentabilizar, impactar, entonces es como consistente que nos da este respaldo de lo poderoso que fue lo que se ha hecho. Eso creo que sinceramente para mí, y no es, como te decía, lo del laboratorio a mí me gusta mucho porque también apoya muchos temas de soft skills. Entonces creo que esos temas de soft skills es algo muy humano. Sin duda tecnología, obviamente, no todo el mundo ve las nuevas tendencias, pero esto constantemente va a cambiar también. Como te decía, la base creo que si tenemos los foundations a nivel de cómo podemos ver esto y cómo podemos adaptarnos, de tener ese conocimiento de tecnología con agile humano, es súper poderoso. Es cierto. Y es cierto, o sea, en realidad cuando uno trabaja bajo Agile, está obligado a ser sociable, ¿no? O sea, tienes que comunicar muchas veces en todo lo que estás haciendo. Fiorella, esto ha sido todo por ahora.
Ha sido un tremendo gusto tenerte acá. Siento que he aprendido bastante y creo que la gente también va a compartir esa idea conmigo. Me voy a robar algunas cositas que has dicho también, así que a ver. Pero sí, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedora esta entrevista. Gracias a ti, Freddy. Ha sido un gusto y una bonita conversación. Espero que de verdad haya sumado para los oyentes. Sí, muchas gracias. Ahora te dejamos con Eloy para que ya no nos A pidas irme a una. contar cuentos. Sí. Vale, un gusto, chicos. Pues que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, que esto nos permite priorizar también lo importante. Y algo así, súper rápido, y me estaba olvidando. ¿Qué pensamiento finalmente nos podrías dejar? Justo me están avisando los administradores. Estoy sincero. Unas palabras finales que nos puedas dejar. Bueno, creo que el último mensaje que estábamos hablando justamente era eso que te decía, todos tenemos esta capacidad de transformarnos, vayamos al conocimiento, seamos muy curiosos, muy, muy curiosos, con mucha apertura, mucha humildad. Como les decía, estos temas suenan súper como soft skills, humanos, pero ahí está el poder, porque significa que nos podemos adaptar, podemos tomar lo mejor de la situación y podemos volcarlo en oportunidades. Estudien todos los temas de nuevas tendencias, como ahorita acá en Agilewise también lo vienen haciendo, impúlsenlo. Y eso, hagan ese músculo, porque esto, el tema de transformación digital no para, y realmente es porque vivimos en una era ya digital. Entonces, hay una mezcla de humanidad y la transformación digital que viene de la mano muy revolucionaria. Así es que subámonos todos y evolucionemos y sigamos compartiendo, que eso agradezco mucho la invitación nuevamente y felices de seguir armando comunidad y compartir e intercambiar conocimientos, ¿no? Muchas gracias a ti también, Freddy. He aprendido mucho de ti. Oh, no, muchas gracias a ti. Hasta otra oportunidad será entonces. Así es.